La comunión en la mano es una historia de desobediencia, ocultamiento y engaño. Eu comecei a receber muitas denúncias de pessoas que queriam comungar na boca e de joelhos e que por algum motivo os bispos ou os padres não davam. Es que no hay una manera de poder salvaguardar el derecho del fiel de comulgar en la boca. E eu senti no meu coração que eu deveria investigar por que essas coisas estavam acontecendo. Lo primero que hay que decir es que esto acontece en el marco de las amplias transformaciones litúrgicas que siguen al Concilio II del Vaticano. Não se pode nem dar uma exceção. Se sorprendió cuando le dijo el problema más grande del mundo es la comunión en la mano. As pessoas elas não têm mais ideia do que é a presença real de Cristo. O que é a Eucaristia para vocês? Essa resposta que eu não tenho. Comunga de joelho e na boca. Comunico que ya te suspendo en el ejercicio de tus ministerios. ¿Pero por qué? Porque han desobedecido. En la parroquia se sigue dando la comunión en la boca y la gente que quiere comulgar en la mano se siente discriminada. Aquellos fieles que piensan que está mal comulgar en la mano. Pero sería muy importante que la Santa Sede explique por qué no cierra seminarios que han tenido escándalos de homosexualidad y si cierra un seminario tremendamente exitoso con 40 vocaciones. No se puede obligar a comulgar en la mano. Se está privando a los fieles de algo que les corresponde por derecho. No se puede negociar con el cuerpo de Cristo. No se puede, no. Hola amigos de Misión Alas de Plata, bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión pues tenemos nuevamente a Luis Piccinalli. Luis nos ha dado su testimonio de conversión en el canal de Mater Fátima y también en este canal, así que lo pueden ver, es cineasta y bueno, de ser un cineasta exitoso del mundo a convertirse y darle mayor gloria a Dios, pues está haciendo entre los documentales que ya ha hecho que les presentamos en su testimonio, ahora el de La comunión en la mano, el triunfo de la desobediencia, ¿verdad? ¿Así se llama, Luis? Así es el nombre, sí, exactamente. Es un documental que bueno, el triunfo de la desobediencia. Claro, es un tema que muchas veces es un tema tabú dentro de los católicos, ¿no? Que muchos no se animan a tocar. Y bueno, me pareció oportuno hablar de algo tan importante como es la defensa de la Eucaristía. Así es, y algo que, bueno, Dios ha puesto en mi corazón profundamente, porque es el centro de todo, Jesucristo, Dios mismo que se hizo hombre y que al hacerse pequeñito, dignó a quedarse presente en la Sagrada Eucaristía, dignó a hacerse tan pequeñito para permanecer en nosotros siempre, alimentarnos con Él siempre. Entonces, el centro de todo en este mundo es Dios, y Dios está presente en la Sagrada Eucaristía y debemos darle la mayor de las reverencias. Así que, pues, esta entrevista, primero que nada, Luis, vamos a consagrarla al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María para que cada una de nuestras palabras lleguen y toquen los corazones y traigan a las conversiones a quien los necesiten, ¿vale? Vale. Comenzamos. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Pues Luis, ya tenemos tu testimonio, lo dejo en la cajita de descripción para que lo vean y sepan cómo es que Luis llegó a este punto de su vida en el que está dedicando sus talentos para darle mayor gloria a Dios. Y a ver, cuéntanos, ¿por qué este documental? Bueno, un poco lo que te adelantaba al principio, ¿no?
me parece, digamos, y un poco lo que también decías recién, es que el centro de nuestras vidas es la Eucaristía, ¿no? Es Cristo, cuando el pan se transforma en el cuerpo, el alma, la sangre y divinidad de nuestro Señor, ¿no? Sin la Eucaristía el mundo caería en un caos, en una oscuridad que no tenemos ni idea, ¿no? Y bueno, justamente lo que está pasando es que existe una cierta intento de desacralización de la Eucaristía. Todo, digamos, tiene una influencia desde el norte de Europa, ¿no? Los países protestantes, calvinistas sobre todo, que, bueno, han introducido, digamos, esta práctica en la Iglesia Católica, ¿no? Algo que, bueno, nunca había existido en la Iglesia. Si bien sí es cierto que en algún momento de la época de la Iglesia, digamos, los católicos en algunos lugares particulares recibían la Eucaristía en la mano, pero la recibían, no la tomaban con la mano, no hacían esto, sino que la recibían en la mano y la tomaban con la boca, ¿no? Con la lengua. Incluso con su propia lengua ellos después de alguna manera purificaban sus manos para que no quede ningún tipo de partícula de nuestro Señor, ¿no? Bueno, es un tema que la verdad es que yo noto que hay mucho miedo de hablar, un tema políticamente incorrecto, cuando debería ser lo más importante y lo que más tendríamos que hablar, ¿no? Que es el tratamiento con la Eucaristía. Así es, y justamente como bien lo dices, hubo una temporada en la que ciertos lugares solamente muy contados se permitió comulgar en la mano, pero esto queda abolido, ¿verdad? En el Concilio de Trento. Exactamente, exactamente. La Iglesia, digamos... Y bien, entonces, bueno, tenemos este documental... Tenemos un poco de delay, me parece. Perdóname, es que sí, no te preocupes. Bueno, pido a todos disculpen y que tengan paciencia porque pues Luis se encuentra desde Brasil y gracias a Dios que nos permite con la tecnología realizar esta entrevista. Así que bueno, continúa, perdón. ¿La iglesia qué decías, Luis? No, decía que la Iglesia, digamos, su tradición, que somos católicos, ¿no? Y no solamente creemos en la Biblia, sino también creemos en la tradición de la Iglesia Católica. La tradición, digamos, lo que viene diciendo viene mejorándose con el tiempo, ¿no? Los católicos primitivos entendieron una cosa que después con los siguientes papas, digamos, fueron purificando y mejorando las prácticas católicas. Y eso es lo que sucedió con el tema de esta práctica que se recibía la Eucaristía en la mano, ¿no? Los católicos entendieron que era mayor digno para nuestro Señor recibirlo en la boca y recibirlo también de rodillas, ¿no? Que es una práctica también que se ha utilizado durante muchísimos años. Es decir, que esta práctica nueva de la comunión en la mano nunca existió en la Iglesia. Es correcto y sabemos que, bueno, consecuencia de este acto de comulgar en la mano, pues es una gran pérdida de fe, de pérdida de sacralidad y de obediencia, como bien lo dices, a la tradición, porque nosotros obedecemos y amamos y respetamos las tradiciones y la enseñanza de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Y justamente esta parte en la que muchos no saben lo que está pasando y por qué está pasando, son los que pues ahora llegan a comulgar en la mano porque no saben cómo debe de hacerse, una falta de instrucción y además pues nuestros propios sacerdotes que desde los seminarios ya han ido pues llevando esta práctica malamente, que pues ¿cómo lo ves, Luis? Esta práctica es una realmente viene de la Iglesia. ¿De dónde viene esta práctica de comulgar en la mano y por qué ha sido introducida en los seminarios? Bueno, esta práctica es una práctica que se adoptó, digamos, o sea, en determinado momento, ciertas conferencias episcopales y obispados del norte de Europa, ya sea Bélgica, Holanda, Francia, Alemania, lo que hicieron fue pedir al Papa Pablo VI una excepción
porque en esos lugares ya se estaba practicando la comunión en la mano, ¿no? Justamente, casualmente, digamos, estos países son los países que más influencia, incluso Bélgica, digamos, es uno de los países que tenía en ese entonces 50% de calvinistas. Llamativamente, digamos, se introdujo primero en estos lugares, ¿no? Es como una idea de igualarse de alguna manera con el calvinismo, que a diferencia de Lutero, algo llamativo también, Calvino fue el primero que negaba la transustanciación. Lutero no se animó a tanto, o sea que en ese sentido, digamos, Calvino fue mucho más allá. Y bueno, llamativamente en estos obispados, estos obispos de estas zonas del norte de África, no todas las ciudades, ¿no? En algunos lugares, fueron a pedirle al Papa que les permita, ¿no? Y bueno, lamentablemente el Papa concedió esto, pero primero hizo una votación, digamos, y los mismos obispos dijeron que no era conveniente, ¿no?, adoptar esta práctica. Y así todo el Papa Pablo VI lo permitió, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Un gran error con esa cuestión un poco de ecumenismo, ¿no? De tratar de quedar bien, parecerse algo que es totalmente diferente, ¿no? Porque seamos concretos, tanto los protestantes como los calvinistas, como todos los herejes, digamos, que se han separado de la iglesia, ellos no tienen sacerdotes, no son válidos los sacerdotes, o sea, no tienen obispos, por lo cual tampoco lo tienen en consagración, porque no es válido. Ellos hacen una práctica de una cena o algo así, pero que no hay consagración. O sea, no se puede equiparar un sacerdote católico con un sacerdote que no es un sacerdote calvinista, anglicano, protestante en general, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente viene de ahí, viene de estos lugares. Y bueno, con el paso de los tiempos, como el Papa aceptó esta excepción, en vez de decir, no, esto es un abuso, vamos a quitarlo, sacarlo de que no se repita, sino que muchos progresistas, obispos progresistas de todo el mundo, aprovechando esta ocasión, empezaron a pedir que también ellos querían tener la comunión, recibir la comunión en la mano, ¿no? Es como, yo lo relaciono mucho con el tema del aborto, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los progresistas primero? Siempre piden por las tres causales, ¿no? Por ¿cómo se llama? El riesgo de vida de la mujer, porque el niño viene con malformaciones, o porque fue por violación, ¿no? Siempre empiezan con esto. Y después, hoy en día, por ejemplo, en mi país, en Argentina, ya está permitido el aborto hasta el 9º mes. O sea, minutos antes del nacimiento se puede abortar a un niño. Entonces, siempre se empieza con dar un paso y, digamos, la verdad es que el enemigo nunca hay que cederle terreno, porque da un paso hacia adelante y nunca va a retroceder. Todo lo contrario, va a seguir avanzando. Y eso mismo sucedió con la comunión en la mano. Así es, como bien lo dices, y precisamente pues es una desobediencia, ¿verdad? A ver, ¿por qué es una desobediencia? Porque va en contra, digamos, de lo que dijeron los padres de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, él mismo decía que no se puede, una mano no consagrada no puede tomar la Eucaristía, no puede recibir la Eucaristía en la mano, ¿no? Es que tiene sentido, digamos. Es como, en la liturgia no puede haber contradicción, si no, no sería una verdadera liturgia. Imaginémonos, cuando nosotros entramos a una iglesia nos arrodillamos. Ahora parece que sería raro arrodillarse para recibir la comunión. Y después, el sacerdote, cuando en cualquier misa, ¿no? Misa no un sordo o misa tradicional, ni hablar, ¿no? El sacerdote, ¿cuántas veces se purifica las manos? Incluso las misas más progresistas se purifican las manos. ¿Y el laico no se va a purificar las manos? En el fondo lo que hay, digamos, hay una gran falta de fe y de hecho, digamos, estaba viendo unas estadísticas de Estados Unidos y alrededor del 70% de los católicos no cree en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Ese es el problema. Que no hay maldad. Yo creo que
en muy pocos casos debe haber una maldad de querer, digamos, hacer un sacrilegio, ¿no?, contra la Eucaristía. En mayoría, digamos, es una cuestión de total ignorancia, ¿no?, y de falta de fe en la Eucaristía. De hecho, digamos, justo veía unos comentarios que surgieron a raíz del documental, que una mujer decía que aquí en Brasil, en determinado momento, empezaron a obligar a las personas a acomodar la mano, y no solo obligar a acomodar la mano, sino que a todos los asistentes a la misa comulguen. Una cosa de locos. ¿Qué pasaba? Muchas personas no se animaban a tanto, se dan cuenta que algo estaba mal, y recibían la Eucaristía en la mano y la dejaban en el banco. ¿Podés creer? A eso hemos llegado. Es terrible lo que me cuentas, y pues es justamente consecuencia de todo esto, una mala formación, porque muchas veces yo quiero pensar que no es mala intención del sacerdote, quiero pensar que pues fue una mala formación, y precisamente pues ataques de la masonería que se ha ido infiltrando ha sido ese, introducirse en los seminarios y meterles la idea de que es un acto de soberbia arrodillarse, que es un acto de soberbia utilizar sotana, la sotana tan importante que es un sacramental para los sacerdotes, que es acto de soberbia que la mujer se cubra, que es acto de soberbia recibir la comunión de rodillas en la boca. Les han ido introduciendo, como dice la palabra de Dios, llegará el momento en que lo malo lo llamen bueno y lo bueno lo llamen malo. Pues estamos en un momento crítico en el cual pues no es obediencia, ¿correcto? El recibir porque el sacerdote te diga que tiene que ser en la mano. Si yo desobedezco al sacerdote, en ese caso, ¿qué pasa, Luis? No, en ese caso, digamos, está perfecto, porque no se puede obedecer al error. O sea, nosotros tenemos que obedecer la verdad, no podemos obedecer en el error. Y, digamos, la obediencia es una obediencia justamente, ¿no? Obediencia a la verdad y al magisterio de la Iglesia. Todas estas cosas no pertenecen al magisterio de la Iglesia. Si bien es cierto que la comunión en la mano está permitida, pero uno debería rendirle la mayor reverencia a nuestro Señor, no lo peor, darle lo mejor que tenemos, que ya de por sí somos totalmente indignos de recibirlo, pero si Él se digna a que nosotros podamos recibirlo, nosotros deberíamos tirarnos al suelo directamente. O sea, pasa que sería un poco grotesco, pero la verdad es esa, ¿no? No somos dignos, no somos capaces de tocar, ni siquiera con nuestra lengua, pero bueno, Él no nos permite. Entonces, esa obediencia tiene que estar bien entendida. Así es, totalmente. Y bueno, justamente como lo dices, hay permisiones por parte de ciertos obispos. No en todos los lugares se encuentra esta permisión de comulgar en la mano, y lamentablemente pues muchos lo terminan permitiendo precisamente porque no hay el catecismo correcto, porque bueno, de aquí a que corrijan a todos y tal, y en medio de toda esta confusión, pues debemos de saber que a los que se lo permiten, nos indica que el misal romano que debe de hacer un acto de adoración la persona. El sacerdote debe observar si la mano del comulgante está limpia. El comulgante debe de extender la mano izquierda sobre la derecha. Cuarto, el sacerdote muestra la forma diciendo el cuerpo de Cristo y espera que el fiel responda. 5. El sacerdote deposita la forma en la mano del comulgante. 6. Este toma con la mano derecha y la consume delante del sacerdote. Y 7. Tanto el ministro como el fiel pongan sumo cuidado y atención a las partículas que pueden desprenderse de la sagrada forma. Y esto último, como sabemos, más bien casi no se cumple ninguna. Entonces, ¿qué está pasando? Que el comulgar en la mano precisamente ha sido permitido bajo ciertas circunstancias y en ciertos lugares, pero esta desobediencia se ha ido propagando a lo largo de los lugares, así como vemos muchas ambigüedades, mucha confusión. Estamos en un periodo crítico de nuestra Santa Iglesia, donde debemos permanecer fieles en la fe y en obediencia a nuestras tradiciones. ¿Qué nos ha enseñado siempre la Iglesia? ¿Qué nos ha enseñado siempre los papas? ¿Qué nos han enseñado siempre el catecismo, la doctrina, los doctores? Pues un doctor tan grande
de la iglesia, como Santo Tomás de Aquino, que bien lo dice, no debe de tocar la mano que no esté consagrada. Por eso el sacerdote recibe una consagración especial en las manos el día de su ordenación, porque solo él puede tocar la forma consagrada, puede consagrar y puede tocar los ornamentales consagrados también. Entonces, esta desobediencia pues está acarreando cosas terribles, pero a ver, este documental, ¿quién te lo pide? ¿Por qué te lo pide? Cuéntanos la historia de cómo va este documental. Bueno, yo trabajo para el Centro Don Bosco, que es un centro formado por laicos, católicos, por supuesto, totalmente patriarcal el lugar, digamos, de trabajo, porque solo trabajamos hombres, hay una sola mujer que trabaja con nosotros, somos 50 hombres y una mujer que es como nuestra madre, en cierto sentido, que se llama Doña Gracia, sería en castellano. Y bueno, este centro está formado por laicos católicos, es decir que somos totalmente libres para poder actuar, no dependemos de ninguna congregación, ni ningún sacerdote, ni nada, solamente dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, este centro se dedica, por una parte, a lo que es la editorial de libros católicos, ya sean libros antiguos traducidos al portugués, y también libros de habla hispana, ¿no? que se traducen al portugués. También el Centro Don Bosco tiene 80 centros de formación en todo el país, y ahí es donde se forman líderes católicos para que ocupen lugares dentro de la sociedad, ¿no? Que eso justamente es uno de los errores que hemos cometido los católicos, de no involucrarnos con las cuestiones sociales, ¿no? de nuestra sociedad, ya sea la política o cualquier tipo de institución, ¿no? Y bueno, yo estoy en el área justamente de audiovisual, en la parte de documentales, y bueno, mi primer documental es Comunión en la Mano. Yo llegué al Centro Don Bosco a raíz de que ellos vieron el documental que ya presenté anteriormente en tu canal, que es La Última Misión Malawi, con el padre Federico Hayton. Y bueno, ellos vieron el documental y me invitaron a Brasil para conocer el centro, y a partir de ahí, bueno, surgió un vínculo que después, bueno, gracias a Dios, terminó concretando, digamos, una posibilidad de trabajo aquí. Y bueno, me mudé con mi mujer y mis 4 hijos a Río de Janeiro, y estamos viviendo aquí, aprendiendo portugués y bueno, tratando de hacer todo lo que Dios quiera, digamos, dispuestos a lo que Dios quiera. Y bueno, este documental surge justamente porque cuando yo vivía en Buenos Aires, no soy originalmente de Buenos Aires, en la época de la pandemia, esto bueno, un poco te lo conté también la vez pasada, me fui a vivir con mi familia a San Rafael Mendoza, que es podríamos decir que es un centro católico de los más importantes en Argentina, y sin embargo, digamos, bueno, estaba todo cerrado en esa época. La cuestión es que era difícil encontrar una misa para poder asistir, ¿no? Bueno, estuve averiguando, la cuestión que me enteré que en un seminario menor del Instituto del Verbo Encarnado, que bueno, justamente nace también en San Rafael, había una misa ahí. Entonces estábamos en plena pandemia, ¿no? Llego al seminario, entro así como un poco, parecía como era algo medio clandestino, digamos, éramos 15 personas, y la cuestión es que, bueno, una misa nueva, digamos, una misa con sordo, y bueno, la cuestión es que cuando llega el momento de la comunión, me pongo en la fila, y adelante tenía un chico de unos, no sé, 16 años, por ejemplo. Y la cuestión es que el chico que está delante mío, cuando llega el momento que le toca para comulgar, se arrodilla y el sacerdote le dice que no, le niega la comunión en la boca y de rodillas. Y la verdad es que yo me quedé helado y me agarró una situación de confusión, también muy falto de la Eucaristía, ¿no? Porque se habían cerrado casi todas las iglesias en todo el país. Y esa fue la primera vez que yo comulgué en la mano. Y la única. Y la verdad es que me sentí fatal. Me sentí como
violentado en el sentido de que me sentía obligado a hacer algo que mi conciencia no me lo permitía. Sin embargo, lo hice porque no... Esas reacciones que uno tiene que no entiende qué fue lo que pasó, ¿no? Y bueno, quedé muy chocado por eso, muy tocado. Y cuando ya estaba trabajando acá en el Centro Don Bosco, se habló de este proyecto y bueno, fue una de las razones por las cuales me impulsó a trabajar en este proyecto, porque me pareció que es algo que sufre mucha gente, ¿no? Yo en mi caso no fui negado, pero sí me sucedió algo que yo no quería, digamos, ¿no? Y aparte vi a ese chico, ese joven, que se levantó y se fue con una tristeza enorme, digamos. Y bueno, de hecho, en el documental, el protagonista es Álvaro Méndez, que es el presidente del Centro Don Bosco, que a él sí le negaron la comunión en la boca y de rodillas, y de alguna manera es el que empieza esta investigación para poder entender, digamos, de dónde viene esto y cuáles son las consecuencias de la comunión en la mano. Maravilloso, pues es un periodo muy triste el que estamos padeciendo muchos, que nos ha pasado esto, de que nos dejan arrodillados. Pero justo en otra entrevista que pueden ver con el padre, con Monseñor Schneider, donde pues felicita a todos los que dan esta batalla, que dan testimonio, que se arrodillan y que padecen por nuestro Señor este dolor, porque como bien lo dices, es algo doloroso que un sacerdote que es el representante de Cristo, que él más que nadie debería de tener fe en que está presente él y no escatimar en reverencia, en cuidados, en amor, en sacralidad a Dios nuestro Señor Jesucristo presente, pues es doloroso ver cómo él puede desobedecer, porque el Código de Derecho Canónico pues nos dicta, y es una serie de leyes que no pueden desobedecer los sacerdotes, y lamentablemente el que ellos tenían en la comunión de rodillas y en la boca es una desobediencia. Venga de quien venga, si sea un obispo, un sacerdote, ellos están desobedeciendo a la iglesia al negarte comulgar en la boca, sea lo que sea y esté pasando lo que esté pasando. Incluso en situaciones de persecución sangrienta, podemos tener testimonios de que ni así se les ha negado comulgar en la boca. Y ahora, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Esta pandemia que se ha llevado a lo largo del mundo y que, bueno, históricamente nunca habíamos visto que se encerrara el mundo entero y que se les introdujera tantísimo miedo al grado que se fueron a poner todos experimentos, y estamos viendo ahora las consecuencias de esos experimentos, y parte de ellos cerrar las iglesias es algo tristísimo, porque pues mundo, nosotros tenemos a Dios ahí presente y pues el miedo no debe de ir, no está con Dios. Entonces, terrible la desobediencia que estamos viendo de parte de muchos de nuestros clérigos. Los invitamos a todos a orar por nuestros sacerdotes. Debemos de orar por todos ellos, porque los que están al frente de esta batalla y luchando contra el enemigo, pues principalmente son ellos, porque al que más ataca el demonio es a los sacerdotes, y pues por ellos debemos de orar. Y si nos toca un sacerdote que nos niegue la comunión, pues ofrecer ayunos por ellos, ofrecer penitencias por ellos, pedir santas misas, novenarios, el rezo del Santo Rosario, y encomendarlos muchísimo, porque estamos en una crisis dentro de nuestra Santa Iglesia, donde estamos en un periodo de confusión, donde estamos en un periodo en el que pues ya hemos vivido como iglesia, sabemos históricamente que se han vivido muchas herejías, y en las herejías han salido los más grandes santos. Como bien dice Luis, estas herejías que se vivieron en la Reforma Protestante, donde pues se rebelaron estos seguidores del non serviam, los seguidores de Satanás se rebelaron contra la iglesia y han atacado principalmente a la Sagrada Eucaristía, que es Jesucristo mismo. Entonces está siendo flagelado nuevamente, y nosotros debemos de permanecer fieles a los pies de la cruz. Y pues importante, reevangelizar a las personas, defender la Sagrada Eucaristía, porque el que conociendo el mal no lo combate es cómplice, decía San Pío X, este gran papa que justamente escribió
esta encíclica sobre el modernismo, que ya estamos viendo cómo está actuando y las consecuencias nefastas que está trayendo dentro de nuestra fe y dentro de nuestra iglesia. Tenemos que luchar, tenemos que ser parte de este ejército en defensa, porque todos los que tenemos el sacramento de la confirmación somos parte del ejército de esta iglesia militante. Debemos de dar la batalla con nuestros dones y nuestros talentos también. Y pues así como Luis, que está dando la batalla desde su trinchera, y hoy se estrena el documental, ¿verdad, Luis? Así es. Se estrena hoy, viernes 16 de febrero. Por la duda, si ya, o sea, vieron este video, no el mismo día de su estreno, bueno, ya va a estar estrenado y la gente puede acceder de forma gratuita, justamente, ¿no? En esta época de la iglesia, que es muy importante, ¿no? Para es una época donde debemos aprovechar para justamente lo que decías, ¿no? De hacer sacrificios, rezar, y bueno, es una época muy importante de la iglesia, o sea, es el momento de la iglesia más importante del año, pero, o sea, quizás con la Navidad y los días, las épocas más importantes que como católicos tenemos que aprovechar para santificarnos, ¿no? Y bueno, se estrena de forma gratuita en YouTube, justamente en el canal de YouTube del Centro Don Bosco. Centro Don Bosco es DOM, después seguramente Mon se va a colocar ahí abajo el link, pero bueno, Centro Don Bosco con M, Don Bosco, no tenemos nada que ver con los salesianos, y bueno, sí va a estar el documental libre para todo el mundo, y bueno, espero que la gente le interese y lo comparta, y bueno, que comenten y cuenten qué es lo que pasó, ¿no? Así es, Luis. Y pues exhortar a todos a la defensa de la Sagrada Eucaristía. Defender nuestra Santa Iglesia es parte de nuestro deber, ¿no? Nuestro deber es defender a Jesucristo mismo y su reinado. Y como bien lo dicen las Sagradas Escrituras, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, en los abismos, en todos lados. Si ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, pues tanto más ante la presencia real. Entonces, es obediencia a Dios y a Él es al que debemos la obediencia. Nuestros sacerdotes son los administradores y son los que se encargan de continuar con la tradición y los que continúan con esa obediencia. Pero si nos ordena un sacerdote que hagamos algo contrario a Dios, pues es lamentable. Debemos de orar por ese sacerdote porque seguramente está cayendo en un muy grave error. Debemos de ayudarlo con nuestras oraciones. Si podemos hacer una corrección fraterna, hacerla. Y si no nos es posible, pues ofrecer, como ya lo había yo recalcado, ayunos, oración, sacrificios por ellos. Y bueno, este documental, Luis, creo que ya lo han ido exponiendo en varias partes del mundo, ¿verdad? ¿Qué respuesta han tenido? Sí, gracias a Dios, o sea, se fue estrenando en diferentes partes. Aquí en Brasil se estrenó en 8 capitales de Brasil, en los cines, algo increíble, ¿no? Porque un tema tan particular para los católicos, que uno, no sé, va al cine comercial y se encuentra con una película de Disney y al lado está Comunión en las manos. Es una cosa llamativa, pero bueno, un poco la idea del Centro Don Bosco es ocupar esos espacios que están ocupados por el enemigo, la verdad, ¿no? Empezar a dar testimonio también que nosotros estamos haciendo cine y tenemos muchas cosas para decir. Y bueno, se estrenó también en Argentina en una función privada, y bueno, también se estrenó el 11 de febrero en Estados Unidos, y bueno, ahora parecía que era el momento de ya liberarlo y que todo el mundo pueda acceder. Y bueno, la verdad es que es un documental que no es un documental que solamente se queda con lo histórico, sino también es un documental que habla de muchas cuestiones de actualidad, ¿no? Porque justamente el tema de las consecuencias que tiene la comunión en la mano, uno puede entender algunas consecuencias directas, ¿no? Pero yo creo que nosotros no tenemos ni idea de lo que sucede en el mundo por tratar de tal mala manera a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía.
no tenemos ni idea cómo repercute. De hecho, digamos, en la naturaleza es la primera que sufre. La naturaleza, ya sea, digamos, todos estos temas de inundaciones, de terremotos, nosotros no tenemos idea si la comunión en la mano puede ser, digamos, consecuencia, este tipo de catástrofe puede ser consecuencia de eso, digamos, porque perfectamente, digamos, incluso el cierre de seminarios, o un montón de cosas que suceden dentro de la iglesia, probablemente, es una idea que yo tengo, ¿no? Probablemente tengan que ver con esto. Porque si nosotros como católicos tratamos de esta manera a nuestro Señor Jesucristo, o sea, las consecuencias van a ser fuertes, o sea, nadie se burla de Dios. Es cierto, Luis, y estás muy atinado porque Jesucristo reveló a Conchita Cabrera de Armida, Concepción Cabrera de Armida, esta beata que está por ser declarada doctora de la Iglesia tras escribir 67 obras místicas de un nivel teológico altísimo, mexicana, que les recomiendo leer. En el libro A mis sacerdotes, mis hijos predilectos, Jesucristo le dicta a Concepción Cabrera de Armida pues todos los dolores que está padeciendo nuestro Señor por parte de sus hijos predilectos. Este libro es tremendo, todo sacerdote debe de leerlo. También pueden ustedes hacer el apostolado de comprarlo y regalárselo a los sacerdotes. Y justamente en él le dice Jesús, los peores castigos a la humanidad son consecuencia de esas faltas de respeto y de esas irreverencias por parte de mis sacerdotes en el santo sacrificio del altar. Imagínense. Entonces, sí, ya está revelado, esto es aprobado totalmente, esto es de parte de Dios, porque pues para que pase por la aprobación de la Iglesia cualquier libro y cualquier santo para ser canonizado y para llegar a esto pues tiene que pasar una minuciosa aprobación. Entonces estos mensajes de Jesucristo a Concepción Cabrera de Armida están aprobados y tenemos esa revelación. El mismo San Pío de Pietrelcina, que precisamente él tenía los estigmas, que tenía maneras de místicas de ver ciertos pecados y de ver ciertas situaciones y de comunicarse, pues también él nos revelaba, ¿verdad? El cómo las irreverencias a nuestro Señor traían graves consecuencias. Entonces tenemos, por nombrar estas muchísimas revelaciones donde nos deja claro nuestro Señor y nos avisa. En el Antiguo Testamento avisaba a través de profetas. Ahora pues ha dejado su revelación en las Sagradas Escrituras. ¿Perdón? Santa Teresa de Ávila también, ella tuvo una experiencia mística, un ángel la llevó al infierno y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando estaba en la etapa de escritura del guión, estaba investigando mucho y decía que ella le preguntaba a un ángel por qué esas personas tenían tanto dolor en las manos. Y el ángel le respondió que eran las personas que habían recibido la Eucaristía en la mano. Y donde más dolor recibían era justamente en las manos. Y habían muerto en pecado mortal, por supuesto. Pero me llamó mucho la atención eso también. Sí, y además, bueno, revelación de nuestra Virgen Santísima en Fátima, totalmente aprobada, donde el ángel se le aparece a los pastorcitos y les da la comunión, les pide arrodillarse y se las da en la boca. Eso está clarísimo. El mismo ángel pues se arrodilla. Tengo una amiga en Zaragoza, esta Remedios, que ahora que pasé por Zaragoza, España, me regaló este libro, muy recomendable, se llama En defensa de la Eucaristía, de mensajeros de la vida. Bueno, les voy a dejar el enlace por si no se alcanza a distinguir, que hasta San Pío de Pietrelcina, y tiene todas las justificaciones teológicas de la historia, el por qué pues recibir la Sagrada Comunión de rodillas en la boca, por qué se debe de seguir utilizando la bandeja, porque caen partículas. Yo misma lo he presenciado, doy testimonio, porque yo principalmente acudo a misa tradicional y ponen bandeja. Muchos sacerdotes también en la nueva misa ponen bandeja. ¿Y qué pasa? Que cuando uno mira la bandeja te das cuenta que hay partículas. Concilio de Trento dice, llámese anatema a todo el que niegue que Jesús está presente en una sola partícula. O sea, si alguien se atreve a decir que Jesús no está presente
en una partícula, es un anatema. Anatema significa maldito o condenado. Es algo muy grave y debemos de informarle a todos el uso importantísimo de la bandeja, de la comunión, la patena en los sacerdotes también para que ellos no dejen que caigan partículas, que se cierren ventanas, que no se pongan ventiladores porque también vuelan partículas y pues obviamente que comulgar en la mano deja partículas. Entonces tenemos claramente una respuesta a todo esto, el que a veces nosotros pues le preguntamos a Dios, ¿no? ¿Por qué nos pasa lo que nos está pasando? Y pues también nosotros, ¿qué le estamos dando? ¿Le estamos dando respeto? ¿Le estamos defendiendo? ¿Le estamos amando? ¿Le conocemos verdaderamente? Porque muchos se dejan llevar por lo que alguien les dijo por ahí, pero no leen, no buscan, no buscan exhaustivamente. Y es lo que me encanta de este documental, es que muestra cómo el personaje principal pues se pone a investigar, ¿verdad? Se pone a investigar porque dice, a ver, yo amo a Dios, yo quiero investigar y saber por qué le están haciendo esto y qué está pasando, ¿verdad, Luis? Sí, así es, así es. Y de hecho, digamos, para los escépticos, Dios también nos ha dado inmensa cantidad de milagros eucarísticos. O sea, que la ciencia no puede demostrar cómo puede ser que haya células vivas en un pedazo de pan, ¿no? O una Eucaristía que se transforma ya en carne, ¿no? Y en varias partes del mundo, de hecho, digamos, Carlo Acutis, él creó una página y recopilando todos los milagros eucarísticos que existen en el mundo, ¿no? Y en Argentina tenemos un milagro eucarístico impresionante, justamente en la época que el actual Papa Francisco era arzobispo de Buenos Aires. Hay un milagro eucarístico impresionante y bueno, así en muchísimos lugares del mundo, ¿no? Y que los mismos ateos no saben cómo explicarlo. Incluso también una cosa que me parecía muy atinada es que un protestante decía, ¿cómo puede ser que ustedes católicos creen que Jesús está presente en la Eucaristía? Primero, las iglesias están vacías, y no veo ninguna reverencia a la Eucaristía, todo lo contrario. Si realmente estuviese Cristo ahí, deberían estar llenas las iglesias, todo el mundo adorando constantemente a la Eucaristía, ¿no? Y bueno, es cierto, es una cosa lamentable, pero es así. Pues sí, como lo dices, consecuencia de todo esto es esa pérdida de la fe, el dejar de tener la conciencia de que Jesús está allí y al estar allí, como bien lo dices, pues San Pío de Pietrelcina decía que si todos supieran lo que hay en el tabernáculo, si supieran lo que se rinde en el sacrificio de la Santa Misa, pues habría guardias de seguridad en todas las iglesias por lo abarrotadas que estarían. Pero pues es esa falta de fe. Y como le dices, para la falta de fe, pues Dios ha obrado muchos milagros que la misma ciencia impía. O sea, muchos científicos totalmente ateos se han convertido tras estudiar los milagros eucarísticos, que les invito a investigarlos, los milagros eucarísticos. Jesús está presente, Jesús está en la Sagrada Eucaristía. Debemos de defenderlo y para los que, bueno, ya lo defienden. ¿Cómo? El caso del doctor Castañón, que es un médico, un científico boliviano, que él empezó a estudiar el tema del milagro eucarístico justamente en Argentina y se terminó convirtiendo, ¿no? Es impresionante el testimonio. Es cierto, lo voy a poner en el enlace porque el doctor Castañón pues tiene una serie de investigaciones a milagros eucarísticos, a estatuas que ha Dios dado la gracia de derramar lágrimas, porque bueno, claro que Dios en el huerto, pues hoy viernes, ¿no? Que contemplamos los misterios dolorosos y Jesús en el huerto que pues sudó sangre de ese miedo, de esa tristeza, cuánto lloró por ver nuestros pecados y todo lo que pagó en la cruz por nosotros, pues nosotros darle la reverencia, darle el tiempo, porque pues la Santa Misa es el sacrificio de Jesucristo de manera incruenta, está allí presente y se renueva ese calvario. Entonces, ¿por qué recibirlo con prisas? ¿Por qué querer salir corriendo? ¿Por qué no darle un poquito de nuestro tiempo y darle un poquito de nuestro amor?
de nuestra reverencia y de hacer la lucha para que todos los demás también le den esa reverencia, ese amor. Promover este documental es parte de esa lucha. Lleven este documental a todas las personas que conozcan. Es una manera de concientizarlos, de llevarlos a regresar a la sana doctrina, porque si todos le diéramos la reverencia a Dios que se merece, pues el mundo no sería como es, no estaría lleno de guerras, no estaríamos gobernados por esta bola de masonetes y de illuminatis y de estos sectarios que gobiernan el planeta y esclavizan, sino que si reinara Cristo, que es lo que estamos tratando de luchar y esperamos en su siguiente venida, pues este mundo sería distinto. Así es, totalmente de acuerdo. Luis, entonces, Luis, en resumen, para reparar y defender, ¿qué debemos de hacer? Y para reparar y justamente, digamos, esto que mencionabas al principio, ¿no? Por un lado, ofrecer los sacrificios pequeños, ¿no? Desde cuando uno va a esperar el ómnibus, el autobús y se va cuando está llegando, que en vez de insultar, digamos, yo te ofrezco esta pequeña cosa, porque si uno, digamos, recordara y tendría en cuenta que puede ofrecer hasta las cosas más pequeñas del día, lo que podría conseguir sería incalculable, ¿no? No lo digo porque yo lo estoy practicando todo el tiempo, pero bueno, es una meta que uno tiene, ¿no? También. O sea, el sacrificio, y ahora en esta época de Cuaresma también tenemos una oportunidad muy grande de hacer sacrificios. Y después, bueno, también está la acción, ¿no? La acción evangelizadora, de hablar con las personas, compartir el documental, compartir un texto, explicar a las personas, porque, como decíamos, no creo que haya una mala fe, por lo menos en la gran mayoría de las personas, sino más bien una ignorancia, ¿no? Una ignorancia que hace que uno esté jugando, entre comillas, con lo más preciado que tiene la iglesia, ¿no? Entonces, sería muy bueno que los católicos dejemos ser ignorantes, como esa frase que dice, católico ignorante, futuro protestante, ¿no? Justamente los protestantes no creen en la presencia real. Nosotros somos católicos, debemos creer en la presencia real y debemos defenderla hasta con nuestra propia vida. Y en el documental justamente está la historia de un sacerdote que defiende la Eucaristía con su propia vida. Y es muy importante y muy interesante también conocer estas historias que son inspiradoras, ¿no? Para nosotros, para esta época de crisis que vivimos en la Iglesia y que depende también un poco de nosotros cambiarlo, ¿no? Así es, y bueno, con el ejemplo, nosotros, pase lo que pase, siempre acercarnos a comulgar de rodillas y en la boca, con las dos manos juntas en esta posición. Como nos dicta el Catecismo Mayor de San Pío X, este catecismo no ha quedado abolido, ni es abolido, porque el mismo Catecismo Nuevo lo respalda. Entonces, el mismo catecismo nos dicta cómo debemos de comulgar. No debemos de desobedecer lo que nos dicta nuestra Santa Iglesia. Es una desobediencia, vuelvo a repetir, comulgar en la mano. Y así como muchos ángeles, en el momento en que Lucifer se rebeló contra Dios, muchos cayeron por confusión, que no seas uno de los que cae por confusión. Es necesario informarse, así como nos preparamos para esta vida, tener una profesión, estudiar y salir adelante, pues hay que prepararnos para nuestro verdadero reino, para nuestra verdadera patria, que es el cielo. Hay que prepararnos para que en esta vida, a la batalla, pues no le digamos a Dios en nuestro juicio final que no hicimos nada, que hicimos simplemente como peces, fuimos como nos llevaba la corriente. Pues hay que ir contra corriente porque es nuestro juego, la santidad. ¿Tú quieres ser bueno? Eso me preguntó una vez un sacerdote. ¿Tú quieres ser bueno o quieres ser santo? Pues estamos llamados a la santidad. Así que hay que luchar por ella. Sin problemas no habría santidad. Entonces, pues esta parte de retos que Dios permite y que nos deja vivir, pues es también esto que nos lleva a la santidad, y nuestra Santa Iglesia está siendo tentada porque Dios lo ha permitido así. Palabra del Papa León XIII, que vio cómo el demonio pedía a Dios
tentar a la iglesia, ¿verdad? Entonces estamos en un momento en que está siendo tentada nuestra Santa Iglesia y en esta tentación pues están entrando muchísimos errores que precisamente nosotros debemos de permanecer fieles. A ver, ¿qué ha hecho la iglesia siempre? Bueno, la mujer debe de entrar bien vestida, el hombre también debe entrar bien vestido, se debe de usar el velo, se debe de permanecer la mayor parte de rodillas, no hablar dentro del templo. Hay una serie de reglas que se ha llevado siempre y debemos de seguirla y debemos de respetarla y llevarla y darla a conocer. Para eso les dejo en la cajita de descripción este folletito que pueden imprimir y pegar afuera de los templos en obediencia a nuestros sacerdotes, o pueden bien imprimir el de defensa de la Eucaristía donde viene punto por punto por qué se debe de comulgar de rodillas en la boca y repartirlo con los demás. También promover y compartir en redes sociales este documental y seguirlos informando y seguir proponiendo la oración, porque también hay oración de reparación. Tenemos la que nos dictó en Fátima el ángel, que son las oraciones de Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman, recitada 3 veces y postrado en el piso. Cuando caiga nuestro Señor al piso, recitarla, porque yo he presenciado lamentablemente que pues no usan la bandeja, la gente quiere comulgar a prisa y en la mano y de pie y lo llegan a tirar y es un acto muy doloroso que pocas veces comprenden las personas que está Jesús allí y que pues como bien lo dices, no es muchas veces que tengan una mala intención, sino una falta de instrucción. Entonces hacer las oraciones de reparación y también cómo podemos reparar el Sagrado Corazón de Jesús que está siendo tan herido, pues ya lo reveló a Santa Margarita María de Alacoque. La devoción de los 9 viernes, unirnos estos 9 primeros viernes de mes, ofreciendo la comunión en reparación a estas ofensas, estos pecados cometidos contra Jesús presente en la Sagrada Eucaristía. Durante 9 viernes primero, pues Él nos da la promesa de auxiliarnos en darnos la gracia de la perseverancia y de salvar nuestra alma. Tenemos muchísimas devociones, también la de los primeros 5 sábados y para el Inmaculado Corazón de María. Estamos viviendo una pasión dentro de nuestra iglesia y debemos de ser parte de esta lucha y parte de este apostolado. Pues Luis, muchísimas gracias por este tiempo y esta dedicación que das a Dios, que Él te premie de abundantes gracias cuando llegues al cielo. Muchísimas gracias. Igualmente, y te animo a que continúes con tu apostolado, que es muy necesario tener una voz en internet que diga las cosas como son. Y bueno, también quería decirte que este documental es la primera parte de 2 documentales sobre la comunión en la mano. El segundo documental ya está en etapa de digamos, escritura, de guión, y va a ser todo lo que es la acción del laico para justamente revertir esta situación, porque yo creo que estamos en la época de la iglesia que es la época de los laicos, ¿no? Porque muchos sacerdotes buenos y malos están atados de pies y manos para actuar. Entonces, nosotros, ¿qué nos pueden hacer a nosotros? O sea, nada. Simplemente nos pueden perseguir de algún modo, pero un sacerdote bueno se puede arriesgar de más. Entonces, necesitamos nosotros empezar a actuar y bueno, este segundo documental va a ser justamente mostrar eso. ¿Qué acciones concretas podemos hacer los católicos para defender la Eucaristía? Oye, pues muy bien, pues también el Código de Derecho Canónico nos da potestad a los fieles para justamente combatir estos errores, hacer la lucha y tener voz. Así que por nosotros también pueden nuestros sacerdotes que estén cometiendo algún error, pues regresar a la verdad. Y el Concilio Vaticano II, que bueno, muchos culpan al concilio, pero parece que porque no lo están llevando como es, más bien, es porque no se está obedeciendo el concilio y hay una consecuencia gravísima de la desobediencia dentro de todos los ámbitos. Entonces en el concilio también nos llaman a los laicos, a los seglares, a que demos la batalla y que defendamos siempre la verdad. Y justamente la introducción, voy a citar de este librito que les estaba recomendando, que dice el Concilio de Vaticano II, que advierte: los mismos signos visibles que usa la Sagrada Liturgia han sido escogidos por Cristo o por la Iglesia para significar realidades invisibles.
y ordena que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Lo ha exhortado recientemente también el Papa Francisco. No se deben de añadir ninguna novedad a la liturgia. La liturgia se ha llevado siempre de una manera y la misa nueva, pues, no se le puede hacer lo que se les dé la regalada gana. Se tiene que llevar obediencia, se tiene que llevar la liturgia como es. Concilio Vaticano lo dice. Debemos de seguir en obediencia, debemos de respetar la sana doctrina y defenderla a toda costa, porque es parte de nuestra santificación, el permanecer fieles, de no caer en la confusión y de seguir defendiendo a nuestro Señor presente. Y pues reparar, hacer muchos actos de reparación, oración y ofrecer el Santo Rosario por nuestros sacerdotes. Es algo muy, muy importante también. Si pueden regalar este librito, Dominus Est. Aquí está Benedicto XVI dando la comunión en la boca, como debe ser, la patena, ahí está la bandeja. Este librito de Monseñor Schneider, que se lo recomiendo mucho, también muy hermoso, y como apostolado se lo pueden regalar a los sacerdotes. Y bueno, Luis, te agradezco infinitamente, agradezco a todos y gracias también a los que llegaron hasta el final de este video, con paciencia, porque se ha ido el audio un poco, pero muchísimas gracias a todos por estar presentes. Recuerden compartir y llevar esta semilla de fe, de esperanza y caridad a tierra fértil. ¿Algo más que nos quieran compartir, Luis? Bueno, y también te agrego que el próximo proyecto que estoy trabajando ya ahora en este momento es un documental sobre la familia, que es justamente la batalla final. ¡Guau! Sí, es cierto, y lo dijo nuestra Virgen Santísima, revelación también totalmente aprobada. El último ataque del demonio será contra la familia, y bueno, hay que orar también por las familias y defender la familia como debe de ser, porque eso es lo que está siendo atacado. El disolver a las familias, quitando el sacramento, tratando de introducir una bendición al pecado, porque el pecado no se bendice, toda esta confusión que estamos viendo, el aborto, ideología de género, es parte de esto. Así que, Luis, pues ya hablaremos de ese otro documental en otro video, ¿te parece bien? Sí, por supuesto, con todo gusto. Bueno, Luis, muchísimas gracias y gracias a todos, que Dios les bendiga y nuestra Virgen Santísima nos ampare.